7:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Y don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Pues muy bien también, muy buenos días. Bueno, son ustedes madridistas, supongo, los dos. Por supuestísimo que no. Ah, no, usted es atlético. Jamás, como yo. por supuesto. Muy bien, por hombre, supuesto. muy bien. La gente buena abunda. Empezamos muy mal con esas insinuaciones la tertulia, ¿eh? La gente buena abunda, muy bien, así me gusta. Don Julio está haciendo aquí cantera del Atleti, qué caramba. Bueno, ¿ustedes qué prevén? ¿Que Ábalos vaya voluntariamente a declarar al Supremo o que se niegue y espere al suplicatorio? Porque ha sido citado para el 12 de octubre junto con Koldo y Aldama. Yo después de lo de hace un par de semanas con Aldama, ¿se acuerda que decíamos, no dirá nada, etcétera? Ya no me atrevo a hacer pronósticos. No me atrevo a hacer pronósticos, pero vamos, ninguno. Bueno, Ábalos lo tiene en estos momentos un poco chungalay, porque claro, cada uno elige la estrategia de defensa que quiera. Uno puede decir, no, yo me fío del acuerdo al que haya llegado con Sánchez, yo cojo, pues me como parte del marrón, pero niego todo, entonces ya Sánchez se preocupará de que me indulten o lo que sea. Y lo que pasa es que a Sánchez a lo mejor le queda poco tiempo en el poder. Entonces, claro, Aldama ha escogido una estrategia de defensa distinta, que es empezar a esparcir mierda para todas partes. ¿Qué hará Ábalos? ¿Hará el Aldama o se comerá el marrón? ¿Pero usted cree que de verdad Aldama ha hecho eso o está haciendo un paripé? No lo sé. ¿Usted qué cree? Yo no tengo muy claro que esté diciendo todo lo que tenga que decir. Ah, no, eso yo yo estoy seguro de que no está diciendo todo lo que tiene que decir, pero está diciendo una parte suficientemente gorda, ¿no? Sí, pues yo es que no tengo claro que eso sirva para... Claro, como no soy abogado, pero ¿hasta qué punto de los delitos que se autoimputa e imputa a los demás son lo suficientemente graves en comparación con el resto? Es que no lo tengo muy claro. Es decir, esto es como cuando eres pequeño, que coges y has roto el cristal y, bueno, dices que tú realmente lo has roto, pero sin querer porque le habías dado al bajar la persiana, ¿no? Entonces no tengo yo muy claro que no esté dentro de... Bueno, está dentro de su propia estrategia, que para eso tiene abogado, pero no tengo yo claro que esté, entre comillas, colaborando con la justicia, que es lo que de alguna manera se ha venido vendiendo durante este tiempo, sinceramente. Más que colaborar, yo creo que va soltando cartas. No está diciendo todo lo que tiene que decir, pero sí está diciendo, tengo cosas que decir o podría tener cosas que decir, porque en este país, por desgracia, la política ya ha sobrepasado todo, ha sobrepasado incluso a la justicia en muchas ocasiones, con lo cual aquí lo que se está haciendo también es política. Él sabe con quién se juega los cuartos, él visita la planta noble de Ferraz, él hace política también, y es una forma de decir, bueno, ir soltando, un abogado que sabe lo que hace, va soltando perlitas poco a poco. Y en cuanto a lo de Ábalos, yo creo que va más por, ya hemos hablado con Sánchez, y vamos a tener nuestros tiempos, con lo cual sí creo que podría dilatarlo hasta al suplicatorio, a no ser que se acelerase algo otra vez más a nivel político que fuera a precipitar esa salida de Sánchez que don Luis tanto proclama muchas veces, pero que yo por desgracia sigo viendo muy lejos. Sigo diciendo lo mismo de siempre. Sánchez tiene nuestro dinero, igual cuando te embargan, te dicen retención en nómina, pues él lo tiene retenido y él va soltando, sus socios no le dejan caer mientras vaya soltando, con lo cual volvemos a que el tema político sigue estando por encima del tema judicial. Sánchez puede tener a 850 imputados a su alrededor, que los nombra a todos en la nueva ejecutiva. Yo creo que es que además ya alardean de ello. O sea, los voy a nombrar, los voy a poner a mi alrededor, a la derecha y a la izquierda del padre, y voy a tirar hacia adelante. Y creo que todavía tiene mecha para seguir hacia adelante. No creo que todavía nadie le traicione, porque es que tienen una bicoca con Sánchez. Es que los nacionalistas, los separatistas tienen una bicoca con Sánchez. Por lo pronto ya he visto alguna traición. Lo de Juan Lobato no nos lo esperábamos ninguno. Dentro del propio partido. Yo hablo del Parlamento, de los socios parlamentarios. Ninguno de ellos le va a dejar caer, en el sentido de ninguno de ellos se va a sumar a una moción de censura. Eso claro, está claro. Eso está claro, yo creo sí. que la caída de Sánchez será de motu propio. Como siempre, de fuego amigo. Dimitirá. No que vaya a ser tumbado por una moción de censura. Yo creo que no se va a ir. De que no nos estamos dando cuenta que es que no se va a ir. Y no se va a ir, me refiero de manera amplia. Es que él no se va a ir. No se va a ir bajo ningún concepto. Yo no quiero decir, porque no lo veo todavía, que ni siquiera con unas elecciones, pero no se va a ir. O sea, cada vez tengo más claro que todo el tejido que tiene, incluido ahora que se va, ¿quién crees que es Marchena, ¿no?, del Supremo?
incluido eso. Esperemos a ver quién es la persona que se va a poner ahí, y como sea una persona de ese cuerda, pues si no es jaque mate, es prácticamente jaque mate, porque en cualquier país democrático, y si él fuera una persona de talante democrático, él ya se habría ido hace mucho tiempo. Y es que no se piensa ir. O sea, yo creo que es que de verdad psicológicamente es lo que está haciendo y lo que está pasando en España es muy significativo. Él no considera que tenga ningún motivo. Ayer había una cuestión muy graciosa cuando pasó lo de Joe Biden con su hijo, que decían, ahora Sánchez va a imitar a Joe Biden. Es mentira, si el que ha imitado es Joe Biden, ha imitado a Pedro Sánchez. Entonces va por esa línea, y él es capaz, ya ha demostrado perfectamente que es capaz de indultar a golpistas, a terroristas, a chorizos, que es capaz de hacerles un homenaje y ponerse todos en pie y aplaudirle. Pues, ¿y a quién le impide hacerlo con toda esta trama de corrupción? Es que podemos llegar a ver cosas tan absurdas como el autoindulto. No, pero esto que parece una broma, yo creo que de bromitas pocas con este tío. Este tío es capaz de hacer cualquier cosa. Para que pudiera autoindultarse, primero tendría que ser condenado. No se puede uno autoindultar. Pero si llegara el caso... Mira, la última vez que estuve aquí, no sé, recuerda usted que hablé del lawfare. Es decir, en aquel momento parecía un poco una chorrada lo que estaba diciendo, pero luego se ha demostrado con el tiempo que no. Ahora el PSOE lleva tiempo ya señalando a los jueces y a la justicia, pero tengo muy claro que el argumento es el mismo que ha dado Biden. Es decir, el juicio a mi hijo ha sido un juicio político, con lo cual sus delitos se los perdono. Bueno, pues van por ahí. Aquí hay un lawfare contra Pedro Sánchez y contra su mujer y contra el Partido Socialista, de los jueces fascistas y de la ultraderecha, y eso a mí me permite... con ese argumento me permite hacer prácticamente lo que me dé la gana, legitimarlo. Entonces usted está muy optimista, pero es que yo no veo que este señor se vaya a ir, sinceramente lo digo. Especie de kirchnerismo, algo así parecido, siempre por los pelos, siempre pues eso, ¿no? Como hacía muchas veces Maduro, que decía, hemos quedado 50,5 a 49,5 por los pelos, pero hemos ganado, nos quedamos. Topa a mí, ¿no? Pues yo creo que la historia... Porque yo ya no me fío de nada, absolutamente de nada, del Estado español. No me fío de nada. O sea, no me fío del CIS, no me fío del INE, no me fío de ningún ministerio, no me fío del Ejército, no me fío de la Guardia Civil, no me fío del... O sea, en este momento es imposible fiarse de nada después de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, pues no sé, es usted muy optimista, ya veremos lo que pasa. Sí, yo estoy con Jaime, porque al final es lo que decíamos, como la política ha sobrepasado lo demás, la corrupción es una cosita, una barrera más abajo del nivel político. La corrupción se amnistía, se indulta. Es que lo han hecho. Es que hemos visto, sí. Hemos visto los ERE, hemos visto Cataluña. A él no le importa. Como el personaje es lo que es ese ser amoral completamente, que ha ido colonizando todo también, desde los altos cargos de policía, Guardia Civil. Fijaos quién está dirigiendo la Guardia Civil. Es una persona que él está cómodo, además está muy cómodo, si es lo que a mí también me hace pensar que va a seguir mucho tiempo, porque está cómodo en este escenario. O sea, a Pedro Sánchez no le importa tapar un escándalo con otro más gordo. Quiero decir, si tú descubres hoy, volviendo a cuando se endureció todo esto, que es 2019-2020, ¿vale? Tú descubres hoy que, bueno, primero la pandemia, por ejemplo. Te encierran en casa... ilegalmente, lo saben, comité de expertos. Tú descubres que el comité de expertos no existe. Bueno, primero lo denuncias. Eso es bulos de la fachosfera, ultraderecha, tal, negacionista. En la palabra negacionista me pone de los nervios, la utilizan muy bien, aludiendo a esa Alemania nazi. Lo descubres después. No pasa nada. Lo tapas con un escándalo mayor. Y así es como... Y se mueven cómodos porque tapan un escándalo con otro, y todo el que vaya a denunciar ese escándalo se le asfixia porque es un facha, es un nazi, es un negacionista, es un cooperacionista, todos los istas que se te ocurra. Y él se mueve muy cómodo en esa mierda, porque es que no es fango, es mierda. Es un experto en volcar mierda sobre sus ciudadanos. Es que al fin y al cabo ha interrumpido, ha pervertido el debate público. Es que tú ves... ¿Qué debate público? Mira, el otro día salía con el tema de la DANA,
tú te metías en Twitter y es verdad que había unos que decían una cosa y otros otra, pero había un grupo de población bastante amplio que no sabía a quién creer. Y en eso también son especialistas, porque lo que quieren es una confusión tan absoluta que llega un momento que tú no distingues entre lo que es verdad y es mentira, y entonces, ¿qué hace la gente cuando no sabe distinguir entre la verdad, la mentira o no sabe a quién creer? Desconecta. Y en eso también están, que es la desmovilización de la posible oposición que tenga. Y están en ello. De hecho, cuando estaba comentando lo que acabo de decir hace un momento, de que él no se piensa ir, pues si estamos instalados en esto, él ha perdido, que yo recuerde, las elecciones autonómicas, las elecciones municipales, las elecciones generales y las elecciones europeas. Es más, está en una situación en la que, habiendo perdido las elecciones generales, no solo ha perdido en el Congreso, es que además ni siquiera tiene el Senado, hay una mayoría absoluta del Partido Popular. Y a pesar de todo eso, él sigue, pero no es que siga como el que pasaba por allí, no, es que sigue con mando en plaza, es decir, pongo y quito fiscales, sigo utilizando la fiscalía, la abogacía, o sea, todas las instituciones, el ministerio, utilizo los ministerios para acabar con mis rivales políticos, me salto la ley y pongo al jefe de la Policía Nacional no sé qué. Pues, ¿alguna vez había visto alguien una situación tan dantesca como la del teniente general de la UME? Había alguien, pero no solo visto, imaginado en la España democrática que un teniente general iba a llegar a hacer lo que pasó ahí. O alguien se podía llegar a pensar que los generales y los coroneles y los comandantes, porque ya estamos a nivel de comandante, de la Guardia Civil iba a estar pasando con algunos de ellos, porque no quiero meter ni a los militares ni a la Guardia Civil todos en el mismo saco, ni mucho menos, porque la mayoría son honrados, en la situación en la que estábamos. O sea, es que se está cargando el prestigio. A mí me gustaría ver en estas encuestas que se hacen de cuáles son las instituciones más prestigiosas. El Ejército, la Corona, el Ejército y la Guardia Civil siempre eran de los más altos. A mí me gustaría ver si se vuelve a hacer eso comparado con la última, que es lo que está pasando. Porque esa es otra de las cosas que están haciendo perfectamente, que es la desafección de los españoles con sus propias instituciones. Y en ese caldo con la Corona no les ha salido no, con muy la bien, Corona, ¿no? de momento, pero lo han intentado, porque lo Sí, que sí, dijeron sí, sí. lo que le hicieron en Payport al rey para que le lincharan. ¿Cómo dijeron que el rey al principio de la Payporta era el culpable porque había dejado que el rey había dejado solo a Pedro Sánchez? Sí, Habían llegado a decir. No le había dado la manita. Entonces, Sí, se dijo. Ellos lo intentan, y en algún momento, a base de intentarlo, pues a lo mejor te sale bien. Es que a lo mejor te sale bien. Claro, no te sale bien 50, pero a la de 51 a lo mejor te sale bien. Entonces, es que este tío, sinceramente, no sé cómo lo va a hacer, no se lo mete en la cabeza, pero es que no se va a ir. Que no tiene intención ninguna de irse. Entonces, yo no sé muy bien cómo se le va a poder echar, sinceramente lo digo. Democráticamente, de momento el tío, y encima te hablan ellos de democracia. General de la UME, cuando el otro día Margarita Robles abroncaba a las víctimas, aún viene el sí. tío y le dice, oiga, es que esto es una democracia. Bueno, menos mal que no era yo el tío de Payporta. Menos mal que no era yo el tío de Payporta. Y entonces, a ver, esta es un poco la situación en la que estamos. No solamente se lo recuerda, sino que lo dice como en el sentido de si usted está aquí protestando contra este cuerpo militar y contra este cuerpo del gobierno, usted no es demócrata, que es el señalamiento que hacen todos y en el señalamiento peligroso en el que ha entrado un general de la UME. Sí, Es que no hablamos del policía local de Paiporta que le ha nombrado a la alcaldesa, es que hablamos de un general de la UME. Y ahí entramos en un terreno peligroso, pero vuelvo a lo mismo, un terreno peligroso en el que se mueve bien porque es que él lo ha ido sembrando, él ha sido el que ha ido colonizando. Primero empezó con el dinero a los medios, después empezó con lo de nos cargamos ya el requisito funcionarial para los directores generales, todos los directores generales a su cargo. Debajo de directores generales, 800.000 miembros de gabinete que se dedican 24 horas al día, además que sé que trabajan, fíjate, estos son de los pocos socialistas que trabajan, se dedican 24 horas al día en filtrar cosas de rivales políticos. Es que es la venezolización, válgame la expresión, de España completa. El tener a cargos públicos constantemente viendo cómo laminar al rival político o al posible rival político. Y así es muy difícil, que este hombre de marcha atrás. Vamos. Les veo a ustedes demasiado pesimistas. O sea, ese mismo tipo de pesimismo era el que sentía mucha gente pues antes de que Milei llegara
y se hace con el poder en la Argentina kirchnerista. Y les aseguro a ustedes que el control de la sociedad y de las instituciones en Argentina por el kirchnerismo era muchísimo mayor que el que puede tener Sánchez aquí. O ese mismo discurso pesimista es el que podía hacer la gente antes de estas últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Uy, no le van a dejar llegar a Trump. Uy, y es verdad que a Trump pues han intentado matarle, pero oiga, no lo han conseguido. Y a pesar del control de las instituciones, la instrumentalización de la justicia, a pesar de todo, pues Trump ha ganado las elecciones, ¿no? Yo le compro lo de Milei, y además creo que una posible salida, la salida sería unas elecciones. Efectivamente, yo en elecciones quiero pensar que, bueno, pues tiene que llegar, la gente tiene que votar. Pero también tenemos el caso de Venezuela. Venezuela ha habido unas elecciones, estamos a un mes Sí, pero de que el ganador de las elecciones tenga que tomar posesión y no va a tomar posesión. Hay una diferencia. En Venezuela el dictador tiene un pistolón así en el cinto. Sánchez, afortunadamente, no. Si lo tuviera, pues claro, entonces efectivamente a lo mejor disparaban a los miembros de la oposición, les torturaban en el helicóptero. Pero en Venezuela tenía, por ejemplo, es que va tan rápido todo. Venezuela, durante el chavismo, los medios de comunicación, por ejemplo, fueron ejemplares de cómo seguían denunciando la corrupción. Entraban militares a los medios de comunicación, a las redacciones. Compañeros periodistas están vivos de milagro porque alguien les llamó y les dijo marcha para España, que pasado mañana entran a tu redacción. Pero es que aquí ni siquiera tenemos ese contrapeso. Aquí yo no descarto que vaya con un pistolón dentro de 5 años. Por eso yo al principio dije que yo veía una especie de kirchnerismo, de argentinización de España. España, dentro de la Unión Europea y tal y como están los tiempos, dentro de 20 años no lo sé, pues no está para pistolones. O sea, creo que el modelo es completamente distinto. El modelo kirchnerista básicamente es que cuando tú vayas a votar ya estés convencido. El modelo chavista es me da igual lo que tú votes porque tengo el pistolón en el cinto. Yo creo que España está en el modelo 1 y todo el aparato del Estado está para que si yo soy un chorizo y he robado, pues claro, imagínense ustedes que después de todo lo que hay de corrupción alrededor de este señor, llega Pumpido, llega el Supremo y tal, por supuesto bien repartido entre progresistas, lo pongo todo esto entre comillas, y conservadores, y dicen no, es inocente, aunque todos sepamos que es que no lo es. Pues tiene un problema de tiempo Sánchez. Pumpido se va dentro de 2 años. Bueno, pues 2 años no puede. Y por cierto, lo que decía, el kirchnerismo, efectivamente, Milei ha pasado, pero ¿cuánto y en qué circunstancias ha ido? O sea, el kirchnerismo y el peronismo, ¿cuántos años llevaba gobernando en la Argentina? ¿Y por qué ha llegado Milei? Pues yo creo que, primero, para empezar, porque estaban tan en la miseria, con unos niveles de pobreza tan alarmantes, que han debido de decir, bueno, pues ya que estamos en situación de esto, pues venga, de perdidos al río, nos tiramos, votamos a este hombre y tal. Pero ojo que ese camino han sido 40 años, es decir, que el sanchismo lleva 6. El sanchismo no está, desde mi punto de vista, en ese sentido en fase de remisión, sino en fase de expansión. De hecho, él sigue en fase de expansión. Desde que él entró en la Moncloa, lo que lleva es una fase de expansión, de colonización de todas las instituciones, de las televisiones, de todos los medios de comunicación. Ahora mismo lo tiene absolutamente todo y solo le falta 2 pequeños detalles. La corona, pequeño detalle sin importancia, entre comillas, lo de sin importancia, y que no lo controla absolutamente todo. Pero vuelvo a lo mismo, imagínense que el Tribunal Supremo cae también en sus manos. Dejo de decir no, porque... Bueno, pausa publicitaria y continuamos. Bueno, pues son las 9:05 de la mañana, 8:05 en las Islas Canarias, y se incorpora en nuestra mesa de tertulia doña María Sangil. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, estamos en tiempos procelosos y en tiempos procelosos pues hay que hacer muchas cosas, hay que resistir, hay que salir a la calle, hay que quejarse, pero también hay que hacer producción intelectual y reflexionar un poco de por qué estamos aquí, cómo hemos llegado, qué podemos hacer para salir del hoyo. Y bueno, pues en los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebró aquí en Madrid, ¿no? Sí. Un congreso de católicos y vida pública con un título pues muy especial, un título le ha gustado sacado de los evangelios, Quo Vadis, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es el 26º Congreso, es decir, esto no es una novedad, esto hace 26 años que se celebra, lo organiza la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU, en Julián Romea, en las instalaciones de la Universidad San Pablo CEU, y este año, se daban unas circunstancias distintas, se ha cambiado de directores del Congreso. Este año estábamos Pepe Masip y yo misma, después de que durante 5 años estuvo Rafael Sánchez Fraus, que hizo una labor estupenda, y creíamos que después del 25º, que fue el año pasado, que fue como un momento muy histórico, bueno, pues que el 26 no podía perder interés. Y ya desde el título y lo que es la imagen del Congreso, que no sé si la ha visto, Sí. Pues quisimos hacer algo que llamara un poco la atención. El título es Quo Vadis, pensar y Esa actuar. imagen es de la película... No es exactamente de la película... Me parece la de Camino de Perdición, ¿no? Es alguna de esas de cine negro Sí. americano, pero es un cartel que llama la atención. Sí. Uno no se espera que este sea el cartel de un Congreso Católicos y Vida Pública. Y el título es eso, como dice usted, en Quo Vadis, y pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. No solamente tenemos que pensar, hacer una reflexión en qué momento estamos los católicos, sino que también tenemos que actuar. ¿Y a dónde va el catolicismo hoy en día? Bueno, pues esa es la reflexión que hicimos el otro día. Lo que está claro es que tenemos que ir a minorías creativas, como ya nos dijo Benedicto XVI, que no es el catolicismo, no es como antes, en el que todo el mundo era católico por tradición y por cultura. Ahora mismo los católicos es mucho más vocacional y de una forma mucho más reflexiva y consciente, pero tenemos que hacernos presente. Es verdad que durante los últimos años parece que el catolicismo y la fe había que vivirla de puertas para adentro, en casa, en las iglesias, pero yo creo que la fe no se impone, pero la fe no se esconde. Entonces es el momento en que los católicos también nos hagamos presentes, defendiendo aquello en lo que creemos, en los principios en los que creemos, y luego poniendo también en valor que durante 20 siglos han sido los principios del humanismo cristiano los que han cimentado esta sociedad, con lo cual uno puede no ser católico, pero culturalmente todos tenemos esos principios que son los que nos han hecho ser la sociedad que somos. Bueno, hay algunos muy interesados en acabar precisamente con esa herencia cristiana en Occidente y con esos principios. Algunos, pues, que no es ya que digan que todas las religiones son iguales, todas las civilizaciones son igualmente respetables, sino que lo que dicen es que todas son respetables menos la nuestra, que es asquerosita, y la herencia cristiana, que es algo que hay que borrar, ¿no? Claro, eso es lo que hemos puesto encima de la mesa, que nosotros no nos metemos con nadie, pero que no se metan con nosotros. Que es verdad que parece que todo lo cristiano y todo lo católico es lo que hay que arrumbar, apartar y quitar de en medio, porque molestamos, y yo creo que no molestamos en absoluto. Yo creo que cuando nosotros hablamos sí, que molestan ustedes. Bueno, Vamos, pues, o sea, precisamente pues no nos importa. la herencia judeocristiana, la tradición cristiana europea es la que ha alumbrado la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene sus antecedentes en la Escuela de Salamanca y tal. Europa es lo que es y ha alumbrado los derechos humanos porque es cristiana. Claro. En otras civilizaciones no hay, en otras religiones no hay nada similar a esa dignificación del individuo, ¿no? Entonces, claro que molestan ustedes a los que quieren cargarse esa dignificación del individuo como parte de un proyecto totalitario que consiste en destruir cualquier resistencia al Estado. Sí, y perder el sentido trascendental de la vida, efectivamente, y cargarnos la cultura que tenemos, eso como dice usted, la cultura judio-cristiana, que es el pilar de lo que somos. Pero no nos vamos a dejar. Si nosotros no queremos imponer nada, pero queremos que nos dejen, pues estar en la sociedad y defender esos principios, esa fe en la que para nosotros nos conforma la vida. ¿Y cómo hacerlo, doña María? Bueno, es decir, el diagnóstico parece claro, el tratamiento pues parece también claro. Oiga, pues tenemos que significarnos como católicos, tenemos que mostrarnos orgullosos de lo que tiene de bueno, que es muchísimo, nuestra tradición cristiana. Vale, sí, pero ¿cómo hacerlo en un mundo donde los medios de comunicación están dominados precisamente por lo contrario, donde casi todos los partidos políticos pues tienen una actitud más bien de fobia a toda esa tradición cristiana? Es decir, concretamente, ¿qué puede hacer un católico?
Bueno, nadie ha dicho que esto sea fácil. Eso también ya sabíamos que iba a ser complicado. Pero lo que no hay que hacer es callarse. Yo creo que tenemos que ser valientes y hacernos presentes, como le decía antes. Yo creo que es verdad que vivimos en una sociedad que está muy laicizada, si se puede decir así. Una sociedad en la que los valores del humanismo cristiano no cuentan, el nihilismo y el relativismo campan por sus anchas. Pero yo, que soy una mujer con fe y que tengo esperanza, veo que hay brotes verdes. Yo veo que en este momento es verdad que los jóvenes pues no se meten en órdenes como antes, franciscanos, jesuitas, pero existen Emaús, Efetá, Bartimeo, existen realidades en las que nuestros jóvenes están buscando algo más de lo que les da su vida cotidiana. Y la gente que está buscando al final termina encontrando. Y yo creo que en este momento se está viviendo la fe de una forma mucho más profunda y mucho más de verdad. Ya no lo hacemos por costumbre, por tradición o porque nos lo han dicho en casa, sino que lo hacemos porque de verdad lo sentimos. Entonces yo creo que los católicos ahora mismo tenemos que reconocernos unos a otros las distintas realidades eclesiales, porque bueno, yo soy propagandista, pero luego existen distintas formas de tener la fe. Tenemos que ir al unísono en la misma dirección, siendo valientes, defendiendo aquello en lo que creemos y un modelo de sociedad que es el que, como digo, lleva 20 siglos cimentándonos. ¿Qué responsabilidad en la pérdida de influencia del catolicismo en la sociedad tiene la propia jerarquía católica? Bueno, yo creo que aquí responsabilidad tenemos todos. Entonces, ahora mismo yo creo que no es el momento de echarnos piedras unos a otros, al revés. Yo creo que es el momento de sumar hombro con hombro y ponernos hacia adelante, porque la tarea que tenemos entre manos es muy complicada. Es decir, es que las siguientes generaciones tengan el privilegio de poder elegir también una forma de vida diferente, en la que, como decía antes, pues no impere lo peor del ser humano, sino que pongamos al ser humano y la dignidad de la persona en la mitad y valoremos cosas como la vida, como la familia, como la verdad, es decir, cosas absolutamente elementales que hoy han pasado a un segundo plano y se desdeñan completamente. Entonces, ni los católicos lo hemos hecho bien, ni quizá tampoco parte de la Iglesia lo ha hecho bien, pero como eso ya lo sabemos, ahora yo creo que hay que mirar para adelante e intentar entre todos hacer mejor las cosas. Y por eso un congreso de estas características nos da la ocasión de reconocernos unos a otros, de convivir todos juntos, de ver a muchos jóvenes que vinieron el sábado y bueno, fue fantástico ver casi 500 jóvenes haciendo una hora santa con jacuna, que también, bueno, pues lo de jacuna es una cosa como milagrosa que está ocurriendo, es decir, gente que se reúne para hacer adoraciones, que canta, que asiste a conciertos, donde Dios está en la mitad de todo eso. Bueno, pues esas son las cosas que hay que poner en valor. Según lo está contando usted, pues estaba yo pensando ¿qué porcentaje de la población española mirará eso como si fuera una marcianada? Es decir, pues fíjate, hay jóvenes rezando el rosario, jóvenes cantando canciones de no sé qué. Estoy seguro de que hay un porcentaje nada desdeñable de la población, e incluso de la población juvenil, que mira eso, pues eso, como si fuera una marcianada, lo cual es un síntoma de hasta qué punto se ha retraído la Iglesia Católica en estos últimos años. Es decir, que la expresión de la fe resulte ridícula o extraña o atípica, pues simplemente indica que es que se abandonó el campo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y se renunció a expresar lo que uno es, ¿no? Sí. Y ahí la Iglesia tiene su parte de culpa, pero las familias también tenemos nuestra parte de culpa, porque en mi generación yo creo que hemos roto un poco ese cordón umbilical entre la fe y la siguiente generación. No sé si hemos llegado a transmitir a nuestros hijos verdaderamente esa fe que nos transmitieron nuestros padres. Y yo siempre digo que menos mal que en este momento existen los abuelos, que son los que están enseñando a los niños a rezar, a los niños a ir a misa, que se empeñan en que los niños hagan la comunión y son los que están transmitiendo esa religiosidad, porque mi generación y la siguiente, bueno, pues hemos abandonado un poco la fe y le hemos dado un poco la espalda a Dios, y en eso, como decía antes, pues probablemente tampoco la Iglesia ha hecho mucho por tenernos a todos contentos en, bueno, pues participando de lo que es la fe. Pero bueno, sabiendo lo que hemos hecho mal, pues intentemos hacerlo bien. A mí que me miren como marciana, la verdad es que no me preocupa nada, porque toda la vida me han mirado como bastante marciana en todos sitios. Yo lo que a mí, creo, de hecho, me encanta que me miren como marciano fachosférico. Por eso yo, según quien me mire como marciana, eso me da la razón y me hace saber que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, que son las cosas correctas. Y en el fondo yo también veo cuando nos atacan con tanta inquina y con tanto rencor, digo,
no es normal, porque yo lo que ellos defienden puedo estar en contra, pero tampoco me va la vida en... Y sin embargo ellos se esfuerzan de una forma bastante curiosa en acabar con todo aquello que nosotros defendemos. Ayer hubo en el Senado una reunión de casi 42 países donde se puso en valor los fundamentos del humanismo cristiano y una serie de realidades que nosotros defendemos. Bueno, había que ver los medios de la izquierda cómo estaban de nerviosos, cómo estaban de alterados, que poco menos que nos querían impedir que estuviéramos en el Senado, porque en el Senado no se podía estar en una reunión donde se hablara en contra del aborto. ¿Pero cómo que no? O sea, ellos pueden decir lo que les dé la gana, y cuando nosotros queremos poner ese tema encima de la mesa, decir que somos muchos los que no estamos a favor de acabar con la vida del ser más indefenso que hay, bueno, ahí se ponen que parecen la niña del exorcista. Entonces, bueno, por algo será. Hay un fenómeno curioso que se está dando en algún país sudamericano. Bueno, se está dando en mayor o menor medida en todos. Ojo, incluida España, que es ante la dejación o la rendición de una parte de la Iglesia católica, queda el campo libre para la irrupción de sectas protestantes, y en algún país pues ya supera el número de protestantes, en algún país iberoamericano, al número de católicos, sobre todo por un fenómeno, y es que cuando una iglesia, en este caso la católica, no plantea como un reto, como algo exigente el ser parte de ella, pues realmente la gente vuelve la vista hacia otros que sean más exigentes. Es decir, lejos de ahuyentar a los fieles el hecho de ser firme en los principios, de defender ciertos valores, de exigir cierto compromiso, cierta actuación, al contrario, lo que ahuyenta a los fieles es precisamente el no exigirles ningún compromiso, el transformar la religión en simplemente una costumbre social o familiar, el no ser fieles a los principios. Eso es lo que acaba expulsando a los creyentes y dejando el campo libre a las sectas protestantes, en mi opinión. No sé si coincide usted con eso. No, yo creo que tiene, como casi siempre, toda la razón. No, tiene toda la razón del mundo. Y estaba pensando en ese momento que estaba trasladando eso a la política. Es decir, cuando un partido político también deja de ser el referente para sus votantes, de defender aquello en lo que cree, de que los votantes se sientan útiles, pues buscan otra cosa los votantes. Es decir, cuando uno abandona un espacio, ese espacio se llena con otras cosas. Y en el tema de la religión es verdad, cuando uno deja de ver en su fe aquello lo que quiere, aquello que defiende la tradición, y ve que se hacen las costumbres más laxas, que todo vale, que en este mundo relativista pues da todo un poco igual, y dice, no, esto no es lo que yo quiero una religión que en el fondo es una religión que me hace mejor persona, que exige lo mejor de mí, pero que es muy exigente, pero que me obliga a tener unas determinadas actitudes y unos determinados comportamientos, porque si no, pues como decía Chesterton, cuando uno deja de creer en Dios, pues puede creer en cualquier cosa, y efectivamente es lo que nos está pasando, que ahora se cree en cualquier cosa. Bueno, ¿cuáles son los pasos siguientes, doña María? Pues preparar el congreso del año que viene, si le parece poco. Bueno, pero de aquí a entonces, ¿qué tienen ustedes previsto acciones concretas, o el congreso es simplemente lo que llamaríamos un think tank y luego ya las acciones concretas quedan, pues, yo qué sé, para la Asociación Católica de Propagandistas o para tal otra asociación religiosa? Es decir, bueno, a lo largo del año seguimos haciendo reuniones, seguimos haciendo charlas, seguimos haciendo encuentros con distintas realidades. Es decir, nosotros queremos, y además eso es un poco la vocación de los propagandistas, que hay una frase que me gusta mucho: nosotros ponemos la mesa y queremos que en esa mesa se siente mucha gente, pues para poder buscar puntos de encuentro, iniciativas, estrategias de actividad, y eso es lo que vamos haciendo a lo largo de todo el año. Esto no llegamos de repente y decimos, esto se va a hacer así, así, así. No, esto se piensa, se reflexiona y se ve al mismo tiempo qué acciones conjuntas se pueden ir llevando a cabo para esa consecución de que el católico esté cómodo en la vida pública, que tengamos nuestro espacio sin violentar, sin ofender, pero sin tener que estar nosotros escondidos en nuestras casas ni pidiendo perdón por existir. Por existir. Eso sí. es. Dentro de ese camino hacia una recuperación de un cierto espíritu que quizás se ha abandonado dentro de la Iglesia Católica, ¿tenemos cabida los agnósticos que coincidimos en los valores, pero que simplemente nos falta la fe? Perfectamente. Si además lo bueno de la religión católica, nuestra fe, la religión cristiana, es que nos da libertad
a cada uno de nosotros. Es una religión que te deja ser muy libre, entonces tú puedes compartirla o no. Y luego hay principios que vienen de la ética y de la moral, que en muchos puntos son coincidentes, pero yo creo que alguien que sea agnóstico, que no crea en Dios, que ya lo siento, porque verdaderamente creer en Dios es una gracia y es un lujo. Sí, lo sé. De verdad, a mí me parece que es un privilegio y me parece, como a mí me parece tan maravilloso. Es un don. Es un don y una gracia. Yo me gustaría que todo el mundo lo tuviera. Pero es verdad que podemos coincidir perfectamente en entender que hay que defender la vida, que hay que defender la familia, que hay que defender la verdad, que tenemos que ser buenas personas y que tenemos que vivir en un mundo de solidaridad y de encuentro entre los diferentes. Bueno, no sé si alguno de mis contertulios quiere plantearle alguna cosa a doña María. Yo pregunta, no, es que le estaba escuchando y me estaba pareciendo tan interesante, entonces yo estaba dándole vueltas a todo lo que estabais comentando. Estas son las cosas que hace don Jaime de Berenguer para fingir que piensa. Sí, no, pero lo hago poco, poco y de vez en cuando solo. No, pero la verdad es que estaba dándole vueltas a lo que estaba diciendo María, lo que estaba diciendo usted, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Y de hecho, yo, según estaban hablando, yo he oído todo tipo de argumentos. Por ejemplo, el día que la Iglesia dejó de ser una religión para convertirse en una ONG, eso lo he escuchado yo muchas veces. Me he acordado, fíjense, que soy raro, de Kierkegaard y cómo Kierkegaard criticaba en su tiempo ya a los católicos por utilizar la fe como no tanto como una motivación intrínseca, sino como una manera de relacionarse socialmente, pero que estaba completamente vacía. Y entonces me he acordado de lo que ha dicho María, que dice, ahora somos pocos, pero estamos muy motivados. Y entonces digo, eso es verdad. ¿Y por qué puede haber pasado eso? Todo esto en mi cabeza callado, ¿eh? O sea, para que usted vea que la vida interior, que a veces pienso. Y claro, y entonces, explicación que don me ha Jaime venido al tiene vuelo. vida interior. La explicación que me ha venido al vuelo. Claro, es que hasta hace, bueno, me he acordado por supuesto de Nietzsche, cuando ha dicho que Dios ha muerto. Pero claro, Nietzsche en el fondo no era precursor de nada. Yo creo que leyó muy bien lo que era el avance científico. Y también me he acordado de que, bueno, antes la religión pues tenía una función social en la cual posiblemente había mucha gente que no creyera simplemente, pero era la necesidad de conseguir de esa identidad grupal, ¿no? Que ahora no existe. Bueno, pues todas esas cosas, es decir, que me parece un tema apasionante e importantísimo. Y me he acordado de un libro que estoy leyendo que se llama, buenísimo, ¿cómo es? El marxismo, la fe o la religión sin fe. Es que no me acuerdo. Víctor, joder, soy malísimo para estas cosas. Pero, Víctor Manuel Pérez Velasco. Sí, muy interesante. Escribe libros muy interesantes. Muy sí. interesante. Y él ahí al principio del libro, pues bueno, sus dos grandes planteamientos es, por una parte, la espiritualidad viene de alguna manera genéticamente determinada, dice él, incluso especifica exactamente cuál es. La espiritualidad en general, porque en muchos casos esa espiritualidad que antes tenían las religiones en general, no hablo, pues ahora la tienen otras cosas, ¿no? Yo qué sé, pues la vida natural y la conexión con la naturaleza o la filosofía, etcétera. Y luego tiene otra segunda y es esa lucha del marxismo contra la religión católica de manera específica y cómo ellos han generado una religión alternativa, y por eso la religión católica, cuando se ponen la izquierda así de enfurecida, da igual que sean de la primera, de la segunda o la tercera internacional, de hecho él lo dice, ¿no? Lo digo porque el libro de verdad es muy interesante, el que lo quiera leer, pues lo que pretenden es una suplantación de la religión católica por el marxismo. El problema que tienen es que no pueden, entonces se ponen así tan histéricos por eso, ¿no? Y todo esto, Luis, en el silencio mientras que les escuchaba, o sea, pero qué capacidad. Estaba ahí dándole vueltas a esa cara de Memo. Es que estaba en segundo plano, como los teléfonos. Bueno, si le hemos hecho pensar, no ha estado mal. Y a los oyentes también les habremos hecho pensar, con lo cual objetivo cumplido, porque en el fondo esto lo que tiene que hacer es llevar a cada uno a una reflexión personal de a ver en qué punto está. Y luego, la última, y ya me callo, es que don Luis es agnóstico, pero él no se da cuenta la cantidad de religión que tiene, y de religión católica, que tiene usted en todas y cada una de las palabras que pronuncia normalmente
en la tertulia, porque la libertad, la igualdad, la solidaridad, todo eso son valores. Yo me he educado en un colegio católico, los maristas de Chamberí. Estoy muy contento de haberme educado en ese colegio. Creo que recibí una educación en valores estupenda y pues yo soy un católico, lo que pasa es que no tengo fe, pero... Y muchos de estos que se quejan tampoco lo saben, o todos estos que no tienen fe tampoco. Sin embargo, Dios está transversalmente en su vida, ¿no? Entonces, por eso, cuando usted preguntaba, ¿y un buen agnóstico? Pues por supuesto, porque usted sin saberlo tiene a Dios atravesado desde que se despierta hasta que se acuesta. Y todo esto con la cara de Lelo, ya digo. Ahí quiero ir yo también, porque más allá de la fe, me parece muy importante esto de no tener que pedir... Un momento. Una acotación a eso, que es que me ha recordado el comentario que hizo Mario Noya ayer en la tertulia, del libro que ha sacado Vivek Ramaswamy, que es este hombre de origen hindú que acaba de fichar Donald Trump junto con Elon Musk para llevar la oficina de ahorro presupuestario en Estados Unidos, y empezar a meter la tijera a la administración, que acaba de sacar un libro que se titula 10 verdades, ¿no? Y entonces la primera dice: Dios existe. Pero mi candidato republicano preferido era él. Y de para abajo. No, decía que es muy interesante lo que ha dicho María de no tener que pedir permiso. Perdón, ha dicho perdón, y yo añado ni permiso, porque no se hace daño. Quiero decir, el daño lo está haciendo toda esta corriente que quiere eliminar de un plumazo, exterminar cualquier acto religioso, cualquier acto de fe. Porque ya digo, más allá de la fe están los valores, está la sociedad, está la construcción que hemos conseguido durante siglos, durante milenios, si me apuras. Y ahora mismo hay un plan contra esto. Hablábamos antes de que la política ha superado al derecho. Pues en este caso el positivismo, mal entendido, ha superado lo natural. No hay que avergonzarse de defender una familia, de saber lo que es una familia, porque estamos en una época en la que este micrófono es un hombre, este vaso es una mujer, y es muy importante, ya digo, más allá de de la fe, de ser agnóstico, de no ser agnóstico, de ser creyente, de no serlo, de defender lo que es el fundamento de una civilización civilizada, valga la redundancia, porque lo demás es el caos. Y ahora mismo se está tendiendo al caos, y estamos empezando a estar cómodos en el caos. Y no pasa nada, no hay que pedir perdón por decir que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que una familia es una familia, y cómo se forman esas familias. Solamente esto que parece tan de perogrullo es así, es que es así, y estamos luchando contra eso. Y os voy a poner no me gusta contar cosas que me han pasado ni que me han dejado de pasar, pero yo trabajé en una televisión muy de izquierdas, porque sí, porque así es la vida, y tampoco tengo que pedir ni perdón ni permiso a nadie. Yo me acuerdo de una compañera que hicimos una cobertura de una catástrofe que hubo, ¿vale? Y bueno, una de sus últimas conexiones dijo, no se han encontrado, la frase me la invento, el textual, no se han encontrado nuevas víctimas mortales, gracias a Dios, añadió, gracias a Dios. Se le hizo un bullying tremendo, y no se le regañó, no es que diga, no, es que somos una televisión agnóstica, atea, o somos una línea editorial, no, se reían de ella. Que por eso es que para un periodista con el ego tan desmesurado que tenemos, y bueno, los periodistas somos como somos, tenemos más ego que inteligencia, somos lo peor los periodistas, yo siempre lo digo, somos lo peor, pero bueno, yo es lo que he sabido hacer, mejor o peor, y aquí estoy. Y se rieron de ella, y de esto te hablo hace 20 años casi, o sea, no te creas que te digo antes de ayer, y es un poco cómo se ha construido eso, ese menospreciar, ese ningunear, ese insultar, porque se pasa del menosprecio al ninguneo, al insulto a la fe. Y por eso, pues oye, bienvenido sea, más allá de tener fe o no tener fe, bienvenido sea que alguien no pida perdón ni pida permiso para establecer o para defender o para proclamar unas cosas tan sencillas como es el amor, la fraternidad, la familia, la caridad y la belleza. Efectivamente, que ojalá las civilizaciones todas se basaran en esos 4 o 5 pilares. Nos iría mucho mejor a todos. Así que nada, gracias. Es que la gente no es consciente de que las civilizaciones no son iguales, no son moralmente equivalentes, no todas están en el mismo nivel. Hay civilizaciones
Pues hombre, que afortunadamente han desaparecido. La civilización maya, la civilización azteca, con sus sacrificios humanos, claro. Pues gracias a Dios que llegamos los españoles allí para llevar el catolicismo. Que, en fin, pues ahora toca pedir perdón también. La civilización china, pues la civilización china tiene cosas muy admirables, como esa especie, como el confucianismo, que trata de llevar a un concepto de servicio público que quizá aquí en Occidente es un poquito marciano, ¿no? Pero no hay nada en la civilización china capaz de alumbrar una declaración de los derechos del hombre, porque no goza el hombre como individuo de la primacía. Es que lo que tenemos en la herencia cristiana es maravilloso, precisamente porque es el catolicismo el que dice, no, el hombre, Dios lo crea dotado de dignidad, claro. Porque está hecho a imagen de Dios, el hombre en sí mismo es digno, claro. Da igual que sea siervo, que sea esclavo, que sea noble, que sea todos lo que sea, todos los hombres están hechos a imagen de Dios y por tanto tienen dignidad intrínseca, lo cual implica que tienen derechos intrínsecos, claro. Que son más poderosos que los derechos del gobernante, del Estado, etcétera. O sea, todo eso es basado en el concepto cristiano de hombre, imagen de Dios. Tú ya tienes como derivada todo lo que es la limitación del poder del Estado. Eso no lo tiene ninguna otra civilización, ¿no? Entonces, bueno. En fin, qué rollo me he marcado. Bueno, doña María, fenomenal. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, pues que sigan con la buena labor y con la recuperación de las cosas que hay que recuperar, que caramba. Ahí seguiremos y vendré a contárselo. Cuando me llamen yo les vendré a contar cómo vamos. Por supuesto, pero para el año que viene nos tiene que avisar antes claro, del Congreso antes seguro del Congreso que para anunciarlo. De verdad que sí. Este año estábamos un poco de nuevos porque hemos hecho la novatada, pero lo haremos. Venga, gracias. Pues un abrazote, doña María. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Bueno, ¿cómo está el mundo? Hemos hablado de España, hemos hablado de cuestiones filosóficas al hilo del Congreso Católicos y Vida Pública. Toca hablar un poquito de lo que está pasando por ahí fuera, por esos mundos de Dios, aunque luego volveremos a asuntos nacionales, porque no me resisto a despedir la tertulia sin comentar lo del gran hermano turístico que ha implantado Marlaska, que es curiosísimo. Bueno, en Estados Unidos, pues Donald Trump ha ganado las elecciones, toma posesión el 20 de enero, pero vamos, ya está ejerciendo de presidente en prácticamente todo. Ya ha arrancado de México la promesa de controlar la frontera porque si no les pone aranceles, ha arrancado de Canadá la misma promesa porque si no les pone aranceles. Por cierto, que se ha filtrado, no sé si será cierto o no, que hubo un rifirrafe por el tema de los intercambios comerciales entre Canadá y Estados Unidos, que dice Estados Unidos que hay una desproporción porque Canadá pone aranceles a productos americanos, pero a productos estadounidenses, pero Estados Unidos no a Canadá, y que entonces Trudeau, el presidente canadiense, le dijo, es que claro, entonces resulta que si tú me pones aranceles, pues eso nos va a crear unos problemas económicos. Y dice, pues si no puedes sobrevivir sin saquearnos, pide el ingreso como 51º estado de la Unión y puedes ser el gobernador del estado de Canadá, ¿no? Y luego ha lanzado ayer un ultimátum Trump para la liberación de los rehenes que todavía tiene la organización terrorista Hamas, y ha dicho que se preparen los que los tienen si no los han liberado antes de la toma de posesión de Donald Trump. Este discurso es el que Biden tenía que haber hecho y que no hizo después del 7 de octubre. Es decir, tenía que haber sido el presidente americano el que dijera, o se liberan los rehenes de inmediato o no va a ser Israel el que entre en Gaza porque entro yo. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y sin embargo, pues hay que esperar a que llegue Trump, que ya sé que no es santo de su devoción, pero vamos, a mí es un tío que cada vez me cae mejor. ¿Qué quiere que le diga, don Jaime? Sí, vamos, no es santo de devoción, tampoco lo era Kamala, porque creo que es una persona que tiene un talante autoritario muy fuerte. De hecho, se ve que él siempre que puede, de hecho ni siquiera entra en negociaciones, utiliza la fuerza directamente, pero a todos los niveles. La fuerza de Estados Unidos es mucha, y a mí me parece una persona que tiene unos tintes de supremacismo anglosajón muy potente. Otra cosa es que haya cosas que me parecen bien,
porque claro, uno pues no está en desacuerdo con todo el mundo en todo, pero su perfil, la verdad, no me va en absoluto. ¿Me va el de Trudeau? Pues me va menos todavía. Es decir, ¿y me va el de Kamala? Pues menos aún. Pero eso a mí me deja la libertad de poder decir que este señor también tiene unos ramalazos y unas cosas que él siempre va con la fuerza por delante. Y a mí ese tipo de tal, pues no me va en absoluto, la verdad. Bueno, yo creo que Biden... En este caso concreto, del pedir la liberación de a los mí eso rehenes, me parece bien, espero por que ejemplo. sí, No, y a va mí con eso, la fuerza por delante. Claro, sí, pero es que el problema de la fuerza es que hay que saber cuándo se utiliza. Cuando se utiliza siempre y para todo, es decir, cuando tú vas a un gobernante, que no sé si es literal lo que ha comentado usted de Trudeau, que me ha hecho mucha gracia, pues es muy ofensivo, es decir, que hay que saber cuándo tienes que utilizar... Con Trudeau uno nunca puede ser demasiado es que, claro, ofensivo. Pero, sí, pero eso ya es problema de los canadienses. Pero vamos, que mañana es que lo hace por defecto él. Y a mí eso, sinceramente, no me va, porque a mí lo que me hace ver es una persona autoritaria que además se cree infalible y tú no puedes tener aliados cuando los tienes asustados. Es decir, cuando tú tomas una decisión de algún tipo de esto, incluso de política internacional, porque sabes que al otro lado tienes un señor que te va a machacar, eso no es una relación de igualdad. Y es una igualdad de autoridad, es una relación de una interacción de autoridad. No creo que tengamos que tener una relación de igualdad con Estados Unidos, creo que eso es una farsa. O sea, vamos a ver, Estados Unidos es el imperio actual. Tenemos que optar o Estados Unidos o China, y Estados Unidos no está en una relación de igualdad con España ni con la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos es el que manda, y está bien que sea Pero eso lo así. podríamos entonces extrapolar a todo tipo de cuestiones. Es decir, por ejemplo, el gobierno de España no ha ganado las elecciones, pero tiene la mayoría parlamentaria, pues entonces se siente, o entonces se carga tus derechos o te trata mal. Me está usted igualando lo que son relaciones entre personas y soy ciudadanos. Tu padre, y como soy tu padre, pues tú a mí me vas a hacer caso a mis hijos porque soy la autoridad y vives en mi casa y punto pelota. No puede usted aplicar a las relaciones internacionales el mismo criterio que aplica de hecho, Fisk, que en la teoría de las relaciones unificadas, lo que dice es que lo que hay es estilos de interacción. Entonces, efectivamente, el nivel puede ser macro, meso, micro. O sea, puede ser macro, que es las relaciones internacionales, o puedes hacerlo en tu casa, pero lo que es el tipo de relación, es decir, una relación de jerarquía y autoridad, da igual, la puedes aplicar a lo grande o a lo pequeño. Entonces, a mí, ese tipo de relación que tiene este señor, que además sé que infalible y que es una persona, ya digo, que me parece muy cercano al supremacismo anglosajón, a mí personalmente no me va. ¿Quiere decir eso que esté completamente de desacuerdo en todo lo que hace? Pues no, porque la vida tiene colores y tiene muchas situaciones distintas. Pero ese estilo transversal suyo a veces me parece bien, porque hay que hacerlo, pero otras veces me parece absolutamente innecesario. Yo creo que ese es uno de los problemas de Trump, que es incapaz de discernir, porque lo lleva en el carácter, cuándo puede hacerlo y cuándo no. Entonces, bueno, pues nada, fenomenal. Pero bueno, lo pues que yo piense... Bienvenido que ejerza lo que él dice, la búsqueda de la paz por la fuerza. Es decir, a mí prefiero un presidente americano que coge y amenaza con la fuerza precisamente para garantizar la paz, a un presidente americano como Biden, que le secuestran judíos americanos y no hace nada para que se liberen. Fíjese que es lo que he dicho, que me parece bien. Ahora bien, hay otro tipo de cosas que me parece mal, la manera que tiene él de hacer las cosas, pero bueno, cada uno hay colores, por eso digo que hay veces que efectivamente hay que utilizar la fuerza, pero después de haber agotado... Hay que utilizar la amenaza de la fuerza. Bueno, eso ya es precisamente para evitar usar la fuerza. No, pero eso ya en sí mismo es fuerza. Ven aquí que te vas a llevar un azote o te vas a quedar sin consola toda la semana. Eso es una amenaza, pero eso es fuerza, porque la puedo ejercer, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, hay cosas ya que me preguntan. No es que no sea santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que no es el político. Yo no lo votaría. Ahora, claro, si me ponen entre el horror y el espanto, es decir, entre Kamala Harris y él, pues o me hubiera quedado en mi casa, o a lo mejor hubiera votado. O sea, a Kamala seguro que no lo hubiera votado nunca. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hubiera ido con la nariz tapada. Bueno, yo creo que estamos viendo la diferencia entre una administración débil y una administración fuerte. Biden ha protagonizado 4 años de mandato secuestrado por un partido demócrata que tiene, ya no digo que sea tibio, sino que en muchos casos es claramente pro Hamas,
hay partes, hay alas del Partido Demócrata que pero jamás Biden ha estado secuestrado por su propia situación familiar, que ahora ha dicho, pues ya tiramos para adelante y llevamos a cabo el indulto de Hunter Biden. Y Trump efectivamente usa la fuerza que tiene, o la amenaza de la fuerza que tiene y que puede. De los 4 años anteriores de Biden siempre se habló del botón rojo, un hombre problemático. Al final, ¿qué hizo? Pues al final cortó la cabeza a Soleimani, que era uno de los mayores peligros que existía para las democracias occidentales en el mundo. No hay que contar lo que ha pasado en estos 4 años últimos con la administración Biden a nivel bélico. Y en cuanto al resto de negociaciones, de fuerza y demás, sí, yo si fuera norteamericano, estadounidense, estaría muy contento de tener un presidente como Donald Trump después de lo que han tenido especialmente estos últimos años. Como europeo, en este caso, pues quiero verlo como una oportunidad. Es que siempre estamos tan acostumbrados a ser gregarios de otras personas que evidentemente España no puede ser una potencia dominante, tiene que ser gregario. Aquí hay que elegir entre Estados Unidos o China. Yo me quedo clarísimamente con Estados Unidos, y te hablo de Estados Unidos, tanto la republicana como la demócrata, me quedo claramente con Estados Unidos antes que China. Pero bueno, esto es un poquito como el fútbol. Hablaba don Luis del Atlético de Madrid. Tú eres jugador del Atlético de Madrid y te llega Simeone y dices, voy a morir, me va a hacer correr el profe Ortega hasta la muerte. Pues aquí te va a llegar Trump y tienes que aprender a negociar. O sea, Trump no va a invadir Europa. Trump posiblemente comience una guerra arancelaria. Vamos, seguro, 100%. Como empezó a hacer en la anterior administración. Ahí es donde hace falta una Europa fuerte. Mi miedo, pues que tenemos esta Europa fuerte que quiero, está dirigida por von der Leyen, y tenemos aquí en España a Pedro Sánchez. Pero yo creo que lo de Trump habría que verlo como una oportunidad. Trump se está plantando ante gente autoritaria. O sea, Trudeau es uno de los gobiernos más liberticidas de Occidente. Parece Trudeau es Occidente, pero si Trudeau llevara un turbante y nos pusiéramos a ver las políticas que ha hecho él, diríamos, madre, el primer amor gobierno hermoso, que envió a la policía puerta por puerta a preguntar a la gente por sus publicaciones en Facebook. Efectivamente, sí, que ahora lo está copiando muy bien. Por eso Reino digo Unido. que nunca se puede humillar suficientemente a Trudeau, ni nunca se puede ser suficientemente insultante. Es un personaje siniestro, absolutamente siniestro. Por eso la postura de Trump, pues bueno, aprovechando su posición, que la tiene, y todo eso todavía no ha tomado posesión, aunque bueno, la verdad es que ya está ejerciendo, le vamos a ver el sábado, ¿no? Notre Dame y demás, y creo que es el sábado, bueno, cuando sea. Y sí, que va a asistir a la inauguración de la nueva catedral. Por cierto, ¿qué les parece a ustedes cómo ha quedado la catedral? ¿La han visto? Sí. ¿Qué les parece? A mí me gusta. A mí como espectador me gusta. Como experto en arte, como no lo soy, no lo sé, pero como espectador me gusta, sí. Bueno, yo pues, no sé si me gusta o no me gusta. O sea, no es excesivamente luminosa. Sí, pero es que, perdona, voy a utilizar, es que le han quitado la mierda de no se sabe cuántos siglos. Quiere decir, claro, cuando tú, claro, es que lo que pasa, si tú claro, vamos a ver que las fachadas de las catedrales y los interiores no eran como los conocemos. Esos son después de 300, 500, 700 años de incienso, de respiración, de tabaco, de mugre, de entrada del polvo. Ya claro, cuando la limpias, pues parece muy lustrosa. Para ya le digo usted y yo que no lo veremos, pues dentro de muchos años, pero dentro de 200 años pues tendrá el mismo tono grisáceo. Pero no sé, otra cosa es que haya cosas que haya que haber. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, ir a un anticuario a comprar una vasija romana y que la vasija romana esté lustrosa como un cristal de Duralex? Sí, pero pues, oiga, dices, esto no es antiguo, ¿qué leche? Claro, exacto, por eso, que no debemos de equivocarnos la mugre con la antigüedad, ¿no? Pero bueno, eso es como lo de las iglesias románicas, que todo el mundo dice, uy, qué austeras y tal. No, estaban llenas de colores, claro, pintadas, exacto, de colores vivísimos. Lo que pasa es que con el tiempo pues se ha perdido el color. Claro, la policromía se ha perdido. Es como decir, ¿y por qué hacían todos con piedra y tan grises? Pues no, entre la mierda de estar fuera y que ha perdido la policromía, por eso cuando hay alguna policromía que se ha mantenido se protege tantísimo. Es decir, que bueno. Doña Carmen Carbonell, a quien protegemos tantísimo también, es
pues a los oyentes que nos mandan su opinión y a la voz de los oyentes, que es doña Carmen Carbonell. Y sobre todo los soberanos que son los oyentes, porque saben que en este momento nosotros entregamos la tableta de chocolates y dulces Matías López, que pues muy amablemente se iba a alguno de los dos contertulios. Digo dos contertulios porque aquí había una tercera participante en esta mesa, que es María San Gil. Según la audiencia, la que se debería llevar esa tableta de chocolates es María San Gil. Te ha vuelto a perder, o sea, Luis no... Entonces yo haciendo una broma he dicho a los chicos, a mis compañeros, pues nada, se la guardo yo a María San Gil, y cuando vuelva ya se la daré si queda algo. Aunque sea la caja, ¿no? Claro, entonces a mí esta idea me parece muy buena, lo que pasa es que han dicho, no puede ser, Además, ¿no? tiene muchas excusas, doña Carmen. Dice, uy, te había guardado la Sí. tableta, pero se la comió el conejo. Tal cual, y entonces al final dices, mira, pues al final me la llevo yo a casa. Bueno, el caso es que es chocolate 100% puro de Venezuela, que solo tiene habas de cacao. Esto quiere decir que no tiene ni manteca, ni leches, ni azúcares añadidos, ni vainilla, ni gluten. Es decir, es un contenido total de cacao del 100%, y por eso hay muchas personas que habitualmente no lo pueden tomar, así que gracias a Matías López sí que pueden darse este capricho. Tiene una página web que es www.chocolatesmatiaslopez.es, en donde pueden encontrar este y otros muchos. Atención, señores, esta es una edición limitada. Esta es la tableta 248 de las 2000 que hay para María San Gil, pero bueno, en sustitución la pueden repartir ahora a la salida a los contertulios, teniendo en cuenta que pues eso, que María San Gil ha tenido que abandonar el estudio porque tenía otros compromisos. Y en cualquier caso, don Luis, llegados a este momento, lo que suelo hacer habitualmente es darles la solución a la pregunta que lanzábamos esta mañana, una pregunta que en realidad iba pensada para conocer el hábito de escucha de las personas que están al otro lado del móvil, por ejemplo, al otro lado del televisor, al otro lado de la radio. La pregunta era solo para los que escuchan Mañanas en Libertad a diario, y era la siguiente: ¿durante cuánto tiempo escucha usted el programa en directo? ¿Cuánto tiempo está conectado? A mí la verdad es que me ha sorprendido porque es un buen resultado. Dábamos 4 opciones. La primera, estoy 1 hora o menos. La segunda, estoy entre 1 y 2 horas. La tercera, escucho el programa completo. Y la cuarta, lo escucho en diferido. Pues don Luis, el 33% de los encuestados lo escucha al completo, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Muy bien. Gente con buen gusto. ¿Has mirado si cuando vengo yo lo escucha menos? No. Lo escuchan más, vaya usted a ver. El 31% de los encuestados, la segunda opción más votada, dice que entre 1 y 2 horas. Si le sirve de dato, hoy hemos tenido un pico de audiencia ligeramente superior al de ayer. Sí, pero eso es cuando yo estaba callado. Cuando estaba hablando María. Hay un 16% que lo escucha en diferido y hay un 20% que dice que lo escucha 1 hora o menos. Me quedo con un comentario de la comunidad YouTube de Radio Libertad. Es de Emilio Bravo. Es una reivindicación y una denuncia. Dice, dejad de ser tan presumidos y regalad más chocolates a los oyentes. Eso es una reivindicación, una súplica, un ruego. Bueno, eso tendremos que hablar con Matías López. Claro. ¿Se podría organizar algún sorteo entre los oyentes o algo Claro, así? y que lo envíe precisamente Matías López. Bueno, comentarios, por ejemplo, de Ana Stafford. Dice que en directo y de principio a fin prácticamente siempre. Carmen Costa dice que por lo general escucha el completo en directo y si algún día no puede, lo escucha en el podcast de la aplicación. Incluso a veces vuelve a escuchar la tertulia en el podcast, que eso ya es vicio. Y ustedes dirán, ¿escuchar 2 veces la tertulia? No, hay quien le supera. Es nuestro amigo Santiago Orue, que dice que escucha el programa completo 2 veces y tertulias hasta más de 2 veces porque tiene que controlarnos. Está la cosa un poco desmadrada, don Luis. Un abrazo para don Santi Orue, un gran humorista, un gran dibujante. Y nada, pues muchísimas gracias a don Juan Carlos Tellez, muchísimas gracias a don Jaime Berenguer. Un placer. Muchísimas gracias a doña Carmen Carbonell por traernos la opinión de los oyentes y gracias también a los oyentes por mandarnos su opinión y gracias por escucharnos. O sea, me maravilla que haya tal porcentaje de gente que se escucha el programa completo todas las mañanas. Vamos, el 1 de cada 3 de los que han respondido a la encuesta. Muchísimas gracias por ser fieles oyentes. Por ustedes, pues estamos aquí. Por cierto, échennos una mano, porque hay mucha gente que todavía no sabe cómo escucharnos.
hablen del programa a su alrededor, a su familia, a sus amigos. Díganles que hay un programa muy chulo donde sale Carmen Carbonell, donde sale Jaime de Berenguer a hacer como que piensa y esas cosas. y donde sale don Juan Carlos Tellez para traernos siempre la voz del mundo hispano al otro lado del charco y también en este. Bueno, gracias por estar ahí y ponemos punto final a la tertulia con otro amigo, con don Paco Linares, que hoy, pues don Paco Linares quiere analizar el Congreso del PSOE, que se celebró este fin de semana, y se pregunta si fue un aquelarre o una orgía. Buenos días y gracias, don Luis del Pino. Si me cuentan lo que he visto y oído este fin de semana, cuando empezaba la democracia, diría que el que me lo contaba estaba majarón perdido. Un aquelarre político en público y de día. Me explico. Un aquelarre es la reunión nocturna de brujas y brujos para la realización de hechizos y se invoca a Lucifer, que aparece en forma de macho cabrío. Es una manera de llamar al diablo que odia a la humanidad. En Sevilla se aplaudieron a ladrones, mentirosos, malversadores y se pidió que se quedaran in eterno, siempre, aunque conviertan a España en un infierno. El 41 Congreso del PSOE, encima, ha sido público y de día. El Lucifer de turno ha contado para ello con numerosos diablillos que cantaban la Internacional, mientras que en España no hay casas, ni sueldos decentes, ni comida, sobre todo ahora en Valencia. Y mentía el demonio, convertido en Sánchez, prometiendo vivienda, cuando sabemos que hace tiempo prometió 183.000 viviendas y solo ha construido 244. No sigo por este infernal argumento y me voy a otro. El 41 Congreso del PSOE ha sido una orgía. Una orgía es una reunión de personas donde se practica el sexo y se consumen drogas sin moderación ni pudor. Allí había imputados por utilizar tarjetas para sexo y drogas con dinero de los contribuyentes. Me da igual que alguien no lo vea así, porque nuestra venganza será sobrevivir a esta caldera de Pedro Botero. ¿Qué digo? De Pedro Sánchez. Como dice mi amigo Antonio Regalado, nuestra venganza es sobrevivir. Sobreviviremos. Mañana, más y mejor. Punto final.